Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a Socialismo o Barbarie, el podcast de Izquierda Revolucionaria. A las 2 de la madrugada de este 3 de enero de 2026, decenas de helicópteros y aviones estadounidenses invadían el territorio de Venezuela, descargando una enorme oleada de bombardeos sobre los aeropuertos e instalaciones defensivas en Caracas y también en otras ciudades. El imperialismo estadounidense bombardeó impunemente el país, secuestró y exhibió como un trofeo al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, y asesinó a 100 personas, civiles y militares, incluyendo la ejecución de 43 soldados cubanos que formaban parte del anillo de seguridad presidencial. La maquinaria de muerte y de destrucción del imperialismo se ha puesto en marcha con un objetivo muy preciso, que es imponer su voluntad a sangre y fuego, recuperar territorio perdido y el control de las mayores reservas mundiales de petróleo. Tal y como el propio Trump declaró en una rueda de prensa pocas horas después de la agresión, el imperialismo yanqui está dispuesto a ir hasta el final. Una amenaza muy seria que hoy sufre el pueblo venezolano, pero que manda un mensaje a todos los pueblos oprimidos de América Latina y del mundo. Lo que ha sucedido en estos días ha impactado a todas y a todos y ha conmocionado a la izquierda combativa. Con este episodio de Socialismo o Barbarie queremos arrojar luz y despejar algunos de los interrogantes que muchos y muchas podemos tener en la cabeza. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Y qué consecuencias tiene todo esto en la pugna por la hegemonía mundial? ¿Cuál ha sido el papel del imperialismo chino y ruso en esta operación? ¿Del propio ejército venezolano? ¿En qué situación interna se encuentran las masas venezolanas? ¿Qué relación tiene todo esto también con la crisis política que sacude Irán y la represión del régimen de los mulás? Y sobre todo, ¿cómo levantamos un programa revolucionario para derrotar al imperialismo? Abordaremos todo esto con los compañeros que me acompañan hoy aquí, con los compañeros Miguel Campos, Carlos Rodríguez y Juan Ignacio Ramos. Bienvenidos, compañeros. Buenas tardes. Así que empezamos. Yo quería empezar preguntándote, Miguel, porque cuando empezaron a salir las primeras imágenes y empezamos a conocer las primeras informaciones sobre los bombardeos, los medios de comunicación, la derecha, la extrema derecha, trataron de vendernos esta operación como algo necesario para salvaguardar la democracia y para librar al pueblo venezolano de un dictador. Pero por si alguien tenía dudas, salió pocas horas después Trump, junto a su secretario de Estado, el ministro de Guerra, dejando claro y sin disimulo que su objetivo es apoderarse del petróleo y reducir a Venezuela pues a la condición de una colonia, y además lo han dicho, Venezuela es nuestra y este hemisferio es nuestro también. Desde luego, desde Hitler y Mussolini realmente no asistíamos a un discurso supremacista y colonialista tan desafiante y tan intimidatorio, ¿no? Y realmente, bueno, en primer lugar, como tú has dicho, ¿no?, dejar absolutamente claro que aquí el objetivo es el petróleo, sin ningún tipo de tapujo, y reducir a Venezuela a condición de una auténtica colonia, ¿no? Pues que realmente lo ocurrido va mucho más allá, ¿no? También lo que han dejado claro tanto Trump como Marco Rubio, como todos los demás funcionarios estadounidenses, es que la legalidad internacional es una estafa, ¿no? Es un engañabobos que realmente solo sirve pues, para encubrir el orden del más fuerte, ¿no? Algo que por otra parte siempre ha sido así, pero que claramente en este caso estamos ante un salto cualitativo, ¿no?, en el desarrollo de estos planteamientos, ¿no? De hecho, durante los últimos meses hemos asistido a ellos, ¿no? Durante el último año, tras dar luz verde al sionismo para arrasar Gaza, el imperialismo estadounidense pues, ha demostrado y ha proclamado al mundo que está dispuesto a traspasar pues, muchas líneas rojas, ¿no?, enviando un mensaje pues, de terror no solo a los enemigos, sino también a los aliados, ¿no? En un año hemos visto cómo se ha modificado el mapa de Oriente Medio, han puesto de rodillas, bueno, con todo el genocidio, ¿no?, el auténtico holocausto que ha sufrido el pueblo gazatí, el pueblo de Cisjordania, el pueblo palestino, han puesto de rodillas al Líbano, han ocupado Siria, ahora mismo están amenazando, ¿no?, con atacar nuevamente a Irán, que ya fue bombardeado, y bueno, pues estamos en plena ofensiva con toda la cuestión de Groenlandia, ¿no?, y reduciendo a la Unión Europea, bueno, arrodillándole y reduciéndola a la situación de un auténtico títere, ¿no? Claro, toda esta política de imperialismo duro y agresivo ya estaba condensada en la Estrategia de Seguridad Nacional, recientemente aprobada por Estados Unidos, ¿no? Y realmente es una estrategia que dinamita toda la geopolítica conocida desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero yo creo que es importante señalar que esto no es la obra de un loco, ¿no? Porque tenemos a muchos de los que han colaborado en muchas de esos ataques y de esas ofensivas del imperialismo estadounidense echándose las manos a la cabeza como si esto fuese algo completamente inédito y nuevo, y también como si esto fuese un atributo personal de Donald Trump, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que, evidentemente, pues hay sectores de la clase dominante estadounidense a las que no le gustan todas las formas y demás, pero
que claramente ven y entienden que esta agresividad, este estilo intimidatorio y esta violencia cumplen una función política y económica, ¿no? Que es la que hemos señalado también, por ejemplo, en los podcasts sobre Gaza y en otros que hemos realizado, ¿no? El imperialismo yanqui ve amenazada su hegemonía en estos momentos por el bloque imperialista, ¿no? Rival formado por China y por Rusia, y necesita enviar un mensaje inequívoco al mundo, ¿no? Un mensaje lo más intimidatorio posible, ¿no? No vamos a renunciar a nuestra supremacía y estamos dispuestos a hundir el planeta en el caos, en la barbarie, en la guerra, y utilizar la fuerza militar y donde la necesitamos y donde podamos hacerlo para lograr nuestros objetivos, ¿no? En realidad tampoco es algo, como decía antes, nuevo. Ya en el 2003, ¿no? La jefa del Comando Sur, bajo el gobierno de Biden, Laura Richardson, proclamó cosas muy parecidas. Hablando de todas las riquezas que existían, por ejemplo, en América Latina, dejó claro que este es nuestro patio trasero, que es una zona que tenemos que reivindicar y que vamos a explotar sus riquezas y a dar la batalla, ¿no? Lo que ha hecho Trump lo que está haciendo es llevar todo eso a la práctica y de una manera, como digo, mucho más agresiva y salvaje, ¿no? América Latina ha sido declarada por el imperialismo estadounidense su espacio vital, pues un poco como hicieron, ¿no? En su día Alemania, pues eso, con el régimen de Hitler y demás, y Venezuela, dentro de esa ofensiva en América Latina, es un eslabón muy importante, ¿no? Para la defensa de la supremacía norteamericana, ¿no? De hecho, recuperar el control absoluto de Venezuela es un objetivo desde hace 25 años, desde el inicio de la Revolución Bolivariana, ¿no? Luego podemos comentar, ¿no? Y si alguien tiene alguna duda de todo esto, pues solo hay que ver las declaraciones que están haciendo el propio Trump y sus colaboradores más próximos sobre la hoja de ruta que tienen para Venezuela, ¿no? Cuando el presidente dijo que Estados Unidos va a estar dirigiendo a Venezuela, significa que los nuevos líderes de Venezuela deben cumplir nuestras demandas, decía el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, ¿no? Que todos hemos escuchado a Trump. Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, y luego añadiendo que ese petróleo se venderá a precio de mercado y yo, como presidente de Estados Unidos, controlaré ese dinero, ¿no? Y por si fuera poco, otros funcionarios declarando que el primer objetivo del nuevo gobierno que hay en Venezuela, la nueva presidenta, tiene que ser expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba, y en segundo lugar, dicen, Venezuela debe aceptar asociarse exclusivamente con Estados Unidos, ¿no? Y por si quedas alguna duda, después de decir que el gobierno de Delcy Rodríguez ha mostrado su disposición a colaborar, envían un mensaje de que si no es así, estamos listos para un nuevo ataque si fuese necesario, ¿no? O sea, yo creo que más claro agua, sí. Y esto es la espada del conquistador. Totalmente, ¿no? De poner la bandera, y esto es nuestro objetivo, y enviar también un mensaje al mundo, ¿no? Claro, sí. Bueno, lo que decías tú, el ser un abusón contra tus, contra tus competidores no es solo una cuestión política y económica de primer orden, sino que también que todo el mundo vea que actúas de esta manera. Y yo creo que también Trump utiliza este discurso y puede proclamar sus objetivos imperialistas y supremacistas de una forma tan descarada, porque igual que sucedió con Hitler y Mussolini y esa falsa política de apaciguamiento, pues claro, ve que no tiene a nadie para frenarle los pies. Al contrario, todas las potencias capitalistas europeas lo que han mostrado es su absoluta sumisión, la comunidad internacional, por supuesto, ¿no? Muchas declaraciones en abstracto y ya está, empezando por la ONU. Entonces, claro, hay un servilismo total y una sumisión pues muy vomitiva. Y ahora, bueno, estamos escuchando mucho, ¿no? Estas declaraciones de que está volviendo la nueva política Monroe, que qué pasa con el derecho internacional. El otro día Pedro Sánchez, ¿no? Se echaba las manos a la cabeza y se preguntaba, ¿no? Vivimos en un mundo ya sin normas, pero la legalidad internacional la impone el orden imperialista más fuerte, ¿verdad, Carlos? Pues sí, la cuestión es qué legalidad internacional, ¿no? Porque hemos visto toda la cuestión del genocidio en Gaza, y tanto Israel, ¿no? El sionismo como el imperialismo norteamericano, pues les ha dado completamente igual, ¿no? Lo han pisoteado completamente, han pasado por encima de él, ¿no? Esto no es algo, bueno, aparte de que no es algo nuevo, ha sido particularmente sangrante, ¿no? Porque ni siquiera, o sea, no tan solo ha sido plantear la cuestión de saltarse el orden internacional, sino incluso los que han protestado respecto a esto, como por ejemplo las relatoras de Naciones Unidas, se las han puesto sanciones y se las ha señalado para tratar de callarlas, ¿no? Entonces, el problema de fondo es que, bueno, pues esto no es algo nuevo, sino que forma parte de la historia del imperialismo norteamericano, sino que en los últimos 100 años han estado desarrollando lo que comentaba Trump, la doctrina Monroe, que es América para los norteamericanos. Y bueno, si hacemos una lista, ¿no? Pues de todos los países del mundo y particularmente de América Latina en los que
el imperialismo norteamericano pues, ha participado en los últimos 100 años y ha intervenido, pues es completamente brutal, ¿no? Pues tienes el tema de en 1953 en Guatemala, en 1963 en Bolivia, en 1964 en Brasil, en 65 República Dominicana, en el 89 Panamá, además con los mismos argumentos, Noriega era un narcotraficante y eso nos da justificación para poder entrar. 1980 en El Salvador, en el 80 también en Nicaragua, el golpe de Estado en Chile en el 73, Argentina en el 91, Haití en 2002, y, otra vez en Haití en el 2009. Y también el tema de Venezuela en el 2002. Es decir, que lo que están buscando, evidentemente ellos lo que tratan es mantener su estado, su patio trasero para asegurar el saqueo de las riquezas, pues con la complicidad de las burguesías lacayas, ¿no? de toda América Latina. Y ahora lo que han hecho ha sido básicamente con el golpe en Venezuela, sobre todo dar un golpe encima de la mesa para no retroceder más entre sus adversarios imperialistas, ante China y Rusia. En primer lugar, como hemos visto, desarrollando un cerco militar en el Caribe y luego pues lanzando el ataque contra Venezuela, secuestrando a Maduro y también pues doblegando, hemos visto el cambio de postura de Petro en 2 días, de pasar a declaraciones incendiarias contra Trump a, prácticamente Estados Unidos y Colombia tienen la misma posición respecto a Venezuela que nosotros, ¿no? Entonces... Y también amenazando, ¿no? Como hemos visto también a Cuba, de asfixiarla económicamente y a dar paso a la contrarrevolución, ¿no? Y también yo creo que es importante señalar un aspecto, ¿no? Que es la cuestión de que no está solo una cuestión económica, también es una cuestión política de primer orden. Y es la cuestión de dar un golpe contrarrevolucionario y un ejemplo de algo que trata de matar, que es la idea de la revolución, porque el problema fundamental, y en sus intervenciones también lo planteó Trump, es que en Venezuela hubo una revolución muy profunda. Desde que llegó a Chávez al gobierno, el golpe de Estado de 2002, lo que hubo es una irrupción lo que es una revolución, que es la irrupción de las masas en política, y millones se pusieron en marcha para transformar la sociedad. Y eso tuvo un efecto electrizante en todo el mundo y particularmente en América Latina y en la propia Venezuela, que Chávez fue el primer presidente del gobierno después de la caída de la URSS, del estalinismo, que planteó la idea del socialismo, ¿no? De hecho, llegó a reivindicar a Lenin, a Trotsky, y fue pues, un faro respecto a lo que sucedía. Y no tan solo era Chávez, sino que la fuerza que tenía Chávez no era tanto de él, sino del movimiento de masas de la clase trabajadora, de los pobres, de los oprimidos venezolanos, por transformar la sociedad. Y evidentemente, pues lo que trata ahora mismo Trump es de dar un golpe a eso, machacar, cerrar un capítulo de la historia, intentar imponernos su línea de reacción, ¿no? Claro, yo creo que es bastante importante mencionar esto, porque no es ninguna casualidad que Trump mencionara explícitamente, ¿no?, a Hugo Chávez en esas declaraciones, en esa rueda de prensa, que sin duda pasará a la historia pues, por muchos motivos. Y como tú bien decías, claro, también cuando aquí ahora se habla de la comunidad internacional, del papel, de las reglas que deben regir el mundo, claro, piensas en Gaza, piensas en Afganistán, piensas en Irak, piensas en Vietnam, en todas esas intervenciones militares que el imperialismo norteamericano ha hecho, y ahí, en fin, ahí no había ni normas ni nada, era pues, el imperialismo estadounidense imponiéndose además a sangre y fuego. Y además yo creo que también un punto importante es que esta agresión no cae de un cielo azul, esto ha sido una agresión también anunciada, lo explicaba antes Miguel, pues Trump lleva muchos meses diciendo que va en serio, flotas de guerra y miles de marines para acercar Venezuela, el cierre del espacio aéreo, el secuestro de buques petroleros que suministraban a China y a Rusia. Y claro, el problema está en que todas estas declaraciones y que toda esta ofensiva pues, ha sido respondida con vía libre para hacer tú lo que quieras. Claro, Venezuela es un socio muy importante del imperialismo chino, sin embargo, la actuación pasiva de Xi Jinping y de Putin ha envalentonado a la administración trumpista. Sin esta actuación tan pasiva de los imperialistas chinos y rusos, sin su renuncia a activar pues, todas las posibilidades militares, económicas que tenían a su alcance, pues Washington nunca habría podido llegar tan lejos. Entonces yo quería preguntarle por este punto a Juan Ignacio, porque creo que es un factor fundamental que si no lo tenemos en cuenta y si no lo comprendemos, no podríamos comprender la totalidad de esta agresión imperialista contra Venezuela. Pues sí. Bueno, yo creo que
lógicamente, para la izquierda, para millones de trabajadores, para cientos de miles de activistas, lo que ha pasado en Venezuela ha sido un shock y un impacto formidable, ¿no? Porque una cosa son las amenazas anunciadas y otra cosa es ver cómo se interviene impunemente y se secuestra en un país soberano al presidente del Estado y se le lleva y se le encarcela como un trofeo en Nueva York, ¿no? Para juzgarle y para echar la llave al río. O sea, las posibilidades que tiene Maduro y su mujer de salir de Estados Unidos pues son evidentemente muy complicadas, ¿no? Y lo que hay que decir es que, bueno, nosotros, como izquierda revolucionaria, como comunistas revolucionarios, lo que planteamos y lo que intentamos exponer es pues, todos los factores de fondo que han dado lugar a estas circunstancias y a esta situación. No actuamos ni nos posicionamos como los líderes socialdemócratas, ¿no? Hemos visto a Pedro Sánchez estos días, en primer lugar, los primeros momentos, me recordaba mucho al comunicado de prensa que emitió el ministro de Asuntos Exteriores con respecto a la intervención militar de Trump en Venezuela. Me recordaba al que emitió el Departamento de Estado cuando golpe de Estado de Tejero, aquí en el 81, ¿no? Seguimos observando muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos en España. El primer comunicado del ministro Álvarez fue eso. Observamos con detenimiento el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela y nos ofrecemos para interceder. Pero hace unos días, ya después de que Pedro Sánchez ha salido criticando la intervención y que esto rompe con las reglas del juego, hace unos días, dirigiéndose a sus embajadores, Pedro Sánchez dijo que este es, literalmente, cito palabras literales, este es un gobierno con un proyecto atlantista. Somos atlantistas, es decir, somos socios leales de la OTAN y somos socios leales de Estados Unidos, pero lo que no queremos es que se nos imponga vasallaje ni intervenciones que rompan la regla del juego. Claro, hay que preguntar a Pedro Sánchez y a los dirigentes del PSOE, ¿ustedes quieren una OTAN sin imperialismo? Claro. ¿Ustedes quieren ser socios de una potencia imperialista sin que esta potencia haga imperialismo? Hombre, déjenos de tomar el pelo, es que es una tomadura de pelo, ¿no? Y de cara, evidentemente, a la izquierda, pues hay una cultura política, ¿no? De alguna manera, esta cultura política se desarrolló con la Unión Soviética, ¿no? El que existan modelos a los que agarrarnos, ¿no? En la lucha contra el capital, el colapso de la Unión Soviética, de la que podemos hablar después, porque hay similitudes y hay paralelismos, ¿no? Que luego podemos comentar con respecto al camino que ha trazado el imperialismo para coronar la contrarrevolución dentro de Venezuela, a lo que ocurrió en la Unión Soviética en el año 89, 90, 91, 92 y posteriormente. Pero claro, hay muchos sectores de la izquierda que dicen, en un mundo como este nos tenemos que agarrar a algo. Entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En vez de utilizar términos de clase, en vez de utilizar un análisis marxista, en vez de realizar un análisis científico de las contradicciones que están teniendo lugar en este momento en las relaciones internacionales y de la lucha por la hegemonía, pues se sustituye todo eso, se reemplaza por un análisis geopolítico. Y ese análisis geopolítico llega a situaciones pues muy sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, ahora, luego hablaremos si quieres un poco sobre el tema de Irán, pues que haya sectores de la izquierda que estén defendiendo a un régimen integrista, fundamentalista, que es la negación del socialismo, por el simple hecho de que esté enfrentado a Estados Unidos en este momento, ojo, porque no cabe duda de que la CIA y de que Estados Unidos financió y promocionó a Khomeini y a los fundamentalistas para evitar una revolución comunista en Irán. Eso es evidente, y eso lo sabe absolutamente toda la gente bien informada en el año 79. Pues con esto ocurre exactamente lo mismo. China, Rusia. ¿No tiene que ver acaso con lo que ha pasado en Venezuela, que semanas previas a esta intervención militar en Caracas y en otras zonas del país, los enviados de Trump hayan estado negociando con Putin un acuerdo en Ucrania que significa, de alguna manera, el reconocimiento de las conquistas territoriales del ejército ruso en una guerra que nosotros decimos que es una guerra imperialista y que fue iniciada, por supuesto, por la agresividad del imperialismo norteamericano y de Washington? ¿Pero tiene que ver esto o no tiene que ver esto? Pues evidentemente tiene que ver. ¿Acaso no tiene que ver esto con la actitud absolutamente lamentable, deplorable y denunciable que han tenido
tanto Beijing como Moscú respecto al genocidio en Gaza. Nosotros hemos reclamado en el Estado español que Pedro Sánchez rompa todas las relaciones militares, diplomáticas y políticas con el régimen genocida de Netanyahu. ¿Por qué no lo ha hecho? Pero es que China no solamente no ha roto, no solamente mantiene relaciones políticas, económicas y diplomáticas con Israel, sino que en estos 2 años esas relaciones se han intensificado, se han fortalecido hasta el punto de que China hoy es el segundo socio comercial de Israel. Lo mismo podemos hablar con respecto a Rusia, que no ha roto ninguno de sus vínculos con el sionismo israelí. Más allá, evidentemente, de declaraciones retóricas como hace Pedro Sánchez. Nosotros aquí criticamos a Pedro Sánchez por la contradicción entre sus palabras y sus hechos. Y evidentemente lo que nos hemos encontrado en Israel es precisamente esta misma situación. Y ahora vamos al tema de Venezuela. Venezuela, mejor dicho, el régimen madurista sobre todo, en los últimos años ha estrechado vínculos, ha estrechado lazos, se ha echado en manos de China y se ha echado en manos de Rusia. Había un acuerdo estratégico militar firmado entre Rusia y Venezuela. Venezuela ha comprado 6.000 millones de dólares en armas al régimen de Putin. ¿Y de qué ha servido todo eso? En la intervención militar no se ha activado absolutamente ninguna de las defensas proporcionadas además por sus supuestos aliados. Hemos leído artículos planteando que es que Venezuela está muy lejos de China, está muy lejos de Rusia, pero ¿cómo se pueden decir este tipo de sandeces a estas alturas de la vida? En los años 60 la Unión Soviética envió misiles a Cuba y hubo una crisis extraordinaria. Y los americanos se retiraron de invadir Cuba, evidentemente. Hubo después un bloqueo militar, en fin, que conocemos todo, económico, muy fuerte. Pero se disuadió. Es que la palabra disuadir es importante en las relaciones internacionales. ¿Qué ha hecho China, qué ha hecho Rusia para disuadir a los Estados Unidos de intervenir en Venezuela? Pues a los hechos lo remitimos. ¿Dónde están las sanciones económicas impuestas por Rusia o impuestas por China al régimen norteamericano, o la amenaza de imponer ese tipo de sanciones, o al régimen sionista? Podría haber recurrido de nuevo al bloqueo de las exportaciones de tierras raras. Podía haber planteado sanciones indirectas a todos aquellos países que estuviesen participando y colaborando con la intervención norteamericana. Podía haber enviado destructores, podía haber activado las defensas, pero nada de esto se ha hecho. Eso es una realidad objetiva que nadie puede negar. Han asesinado a 45 cubanos. Les han asesinado a sangre fría. Eso no se hace tan fácilmente. Que la inteligencia rusa y la inteligencia china, que han demostrado su superioridad militar en el terreno de batalla en Ucrania, no tienen la capacidad para defender a Venezuela. Claro. Por supuesto que la tienen. Pero aquí han primado otros intereses. La idea de que China o de que Rusia... Bueno, no es socialismo, estamos de acuerdo, como dicen algunos, pero tampoco es imperialismo. Son países que pueden ser amigos en la lucha por la emancipación de los pueblos oprimidos. Pues estas afirmaciones, estas reflexiones, esta línea analítica esgrimida por un sector de la izquierda se ha derrumbado por completo. Totalmente. Lo hemos visto en Gaza. Lo hemos visto en Gaza de una forma absolutamente vergonzosa. Vergonzosa. Lo hemos visto en Gaza, donde incluso la resistencia armada se la ha abandonado completamente a su suerte. En Gaza, en el Líbano y en otros lugares. Lo vimos primero en Siria también. Y ahora lo estamos viendo, lógicamente, en Venezuela. Es absolutamente tremendo. China y Rusia, mal que les pese a mucha gente, pues son dos países capitalistas. Ha habido un proceso de restauración capitalista. No olvidemos que Putin, gobierna Rusia con la bandera zarista, el águila bicéfala, y defiende los intereses de los grandes monopolios rusos, de la gran industria armamentística, de los grandes monopolios de la energía. Y China es un país exportador de capital que tiene grandes negocios. Y de hecho, a pesar de que ha tenido grandes relaciones económicas con Venezuela y ha sido un sostén económico durante los últimos años, ha habido un repliegue muy importante de las inversiones venezolanas, de las inversiones chinas en Venezuela, en beneficio de otros países. Ahora mismo, desde hace prácticamente 5 años, hay una parálisis completa de las inversiones, mientras que en cambio el capital chino se está dirigiendo a Chile, se está dirigiendo a Perú, se está dirigiendo a México, se está dirigiendo a otros países. Entonces, el punto fundamental, y con esto creo que debemos de tenerlo en cuenta,
estamos viendo una lucha brutal por la hegemonía imperialista del mundo. Hay dos grandes bloques imperialistas. China ni Rusia tienen el historial sangriento que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es la principal fuerza contrarrevolucionaria de la historia. No me quiero repetir, ya se han dicho aquí los ejemplos. China no ha invadido nada. China no ha mandado soldados a ningún país todavía. Pero eso no quiere decir que la naturaleza, evidentemente, de estos países su naturaleza de clases sea diferente. Por cierto, y con esto concluyo, ¿nos podemos encontrar en un plazo determinado de tiempo con que China da pasos en este marco de reparto de las áreas de influencia de los mercados, por ejemplo, invadiendo Taiwán? ¿China le convendría en este momento esta situación porque justificaría su intervención militar en Taiwán, que además reclama como parte de su territorio nacional? Pues obviamente, por supuesto, pues claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que tener claro, quien piense que China o que Rusia son instrumentos de la revolución, son instrumentos de la lucha de clases, está completamente equivocado. Ni a China, ni al régimen chino, ni al régimen ruso les interesa promover una lucha antiimperialista consecuente en América Latina y en Venezuela, que pasaría por una lucha de masas. ¿Por qué no se ha convocado ninguna huelga general continental en Latinoamérica por parte de los sindicatos latinoamericanos, por parte de las asociaciones de la izquierda latinoamericana? Pues eso también tiene mucho que ver con toda una serie de intereses que hay por parte de esta izquierda, que tiene una actitud absolutamente, en fin, equivocada, de relaciones diplomáticas con dos países que no son en ningún caso aliados. Y por cierto, esta intervención ha sido un golpe durísimo para el prestigio de Rusia y de China. Si estos son los aliados que te van a proteger, pues esto pone un signo de interrogación enorme en el futuro. No son aliados del pueblo, no son aliados de los trabajadores venezolanos, son evidentemente potencias imperialistas que miran por sus intereses geoestratégicos y políticos en cada momento, dejando tirado a quien sea. Sí, es que además es evidente que China y Rusia han decidido anteponer a sus compromisos con Maduro y el régimen venezolano pues sus intereses estratégicos y económicos en Ucrania, en África, en Asia, en otros lugares del mundo. Y lo que estamos viendo ahora en Venezuela pues es lo que también definía Lenin, el reparto del botín entre bandidos, pues una vez más imponiéndose, y quien paga las consecuencias de todo eso pues es el pueblo venezolano, como es el pueblo gazatí y todos los pueblos del mundo que sufren la bota del imperialismo, ya sea norteamericano, que como decía Juan Ignacio, pues es el más criminal y el más contrarrevolucionario, pero que en el fondo pues también no estamos viendo cuestiones parecidas con China y con Rusia. Claro, yo creo que todo lo que explicaba ahora el compañero está muy relacionado también con otra gran pregunta que debe estar en la cabeza de mucha gente, porque si lo pensamos bien, pues helicópteros y aviones yanquis empiezan a sobrevolar Caracas, bombardean, van al lugar donde se refugiaba Maduro y su esposa, los secuestran, masacran a la Guardia de Honor. Y claro, la pregunta es, oye, ¿y el ejército, no? El ejército venezolano no opone resistencia a esta actuación. Yo creo que es evidente que pues una operación así no se improvisa, que ha contado con muchos elementos a favor, y que es lo que explicábamos ahora, ¿no? Pues la permisividad de China y de Rusia, pero otro factor es también que Trump ha contado con un apoyo de un sector fundamental del ejército en Venezuela. Pues vamos, yo creo que es evidente, ¿no? O sea, el reducir todo esto que ha sucedido, todo eso que tú explicabas, los aviones sobrevolando durante horas Caracas y otras ciudades, bombardeando impunemente, a la traición del general Marcano, el jefe de la inteligencia venezolana, pues es absurdo, porque precisamente si hay un país del mundo donde durante años se han discutido planes de contingencia para situaciones parecidas a esta, hay incluso discursos de Chávez advirtiendo de un posible secuestro, un ataque directo, operaciones relámpago, y durante años, y en el último periodo también, con todas las amenazas sobre Maduro, se han discutido planes de contingencia para la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para resistir operaciones muy similares de bombardeos, planes de movilización de reservistas, de los llamados colectivos, ¿no? Que son sectores surgidos en su día del movimiento popular y en estos momentos pues que constituyen una de las bases armadas del propio gobierno, de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el hecho es que ninguno de esos planes de contingencia fue activado, ¿no? Las tropas invasoras, ¿no? Pudieron actuar con total impunidad durante horas y, como tú has dicho, ir a tiro fijo al lugar donde se encontraba Maduro y, como antes se comentaba, masacrar, incluso enviando un mensaje también de fuerza
al último anillo de seguridad. Y obviamente la única explicación de esto es que sectores del alto mando, sectores decisivos, optaron por negociar, seguramente ya desde unos días antes del ataque y por supuesto durante el ataque con Washington, ¿no? Claro, esto pone sobre la mesa también otra cuestión que, como antes se comentaba, también es una obligación para la izquierda analizar por qué pasan estas cosas, cómo se ha podido llegar a este punto, ¿no? Y es también pues qué tipo de régimen, ¿no?, se estaba construyendo o se había constituido en Venezuela, porque de hecho hay puntos de este ataque del 3 de enero que tienen algunas similitudes con el golpe de abril del 2002 al que antes se referían otros de los compañeros, ¿no?, donde en aquel momento Chávez fue inutilizado, el Estado Mayor, algunos amigos personales de Chávez le traicionaron personalmente, le entregaron, había un plan para asesinarle, donde incluso dirigentes del MBR, ¿no?, que era el partido que había formado Chávez, huyeron, abandonaron la lucha, algunos incluso se pusieron a disposición del gobierno golpista, pero lo que ocurrió fue que en ese momento hubo la reacción de las masas y de los propios soldados de la tropa fue la que salvó la situación, la que derrocó a los golpistas, que de hecho ya habían proclamado su gobierno y ya habían tomado sus primeras decisiones. Hubo una insurrección de masas y esa insurrección de masas devolvió a Chávez al poder. Claro, ¿por qué todo eso no ha ocurrido en esta situación? Bueno, pues evidentemente porque, como antes explicaba Carlos, en Venezuela, en la época de Chávez, había en marcha un proceso revolucionario. Las masas tenían un vínculo con un dirigente como Chávez, en primer lugar porque le habían puesto al frente del país y porque sentían que se estaba enfrentando a la oligarquía y que esa era la razón del ataque para eliminarle, ¿no? Evidentemente, el problema que hay detrás de todo esto es que Maduro y Chávez no son lo mismo ni representan lo mismo, ¿no? Ese proceso de Chávez, luego se puede entrar más en detalle, ¿no?, pero significó, bueno, que a través de expropiaciones, de medidas muy profundas económicas, se llevaron a cabo transformaciones reales, ¿no? Es verdad que es un proceso que quedó a medias, que no llegó hasta el final. Eso hizo que, bueno, luego se puede, ya digo, ¿no?, entrar más en detalle, pero eso hizo que, en primer lugar, en la medida en que sectores amplios, aunque hubo muchas expropiaciones, sectores amplios de la economía seguían en manos de los capitalistas, esto permitiese llevar adelante un sabotaje contra muchas de las medidas del propio Chávez y también hizo que se desarrollase un aparato estatal o que dentro del aparato estatal se desarrollase una burocracia contra la cual se estrellaron los intentos de las masas de desarrollar el control obrero, de llevar adelante la revolución. Esto es determinante porque tras la muerte de Chávez lo que ocurre es que esos sectores que tenían el poder pues deciden dar un giro de 180 grados, no seguir basándose en las medidas que había tomado adelante Chávez y sobre todo en la movilización de las masas, sino buscar, en primer lugar, una alianza con la propia burguesía venezolana o con sectores, incluidos algunos de los que habían participado en los propios golpes contra Chávez y sobre todo, como aquí se ha señalado, ¿no?, apostar, fiarlo todo, apostar como línea de defensa fundamental de su gobierno frente a las acometidas de Estados Unidos al vínculo con China y Rusia, ¿no?, que fueron declarados los grandes aliados y los grandes defensores, ¿no? Y de hecho, durante un tiempo, esos vínculos con China y Rusia, esas inversiones que sobre todo China mantiene hasta el año 2018 y a partir de ahí empiezan a caer también por todos estos factores que antes comentábamos, ¿no? Al ser un país imperialista también diversifica sus mercados, no le interesa el desarrollar un determinado país o el sostener ningún tipo de proceso ni a un gobierno determinado, sino, bueno, aquello que dé más rentabilidad y aquello que no sea, que con el menos coste posible nos permita obtener más resultados. Como digo, ¿no?, esas inversiones que se prolongan hasta el 2018 sirven para que en un primer momento sectores decisivos del aparato del Estado y particularmente del ejército cierren filas en torno al gobierno de Nicolás Maduro, que es un poco el que encabeza este proceso, ¿no? De hecho, es un proceso típicamente termidoriano, ¿no? El termidor es lo hemos visto en otras revoluciones, es un proceso que ha analizado el marxismo, ¿no?, donde, bueno, pues dirigentes encumbrados por la propia revolución, ¿no?, que son elevados al poder por la propia revolución, en muchos casos, pues enfrentándose a las bases y al deseo de los sectores más a la izquierda de seguir avanzando, pues se acaban convirtiendo en el instrumento que liquida las conquistas y que liquida el propio proceso revolucionario. Y esto es realmente lo que ocurrió en Venezuela durante todos estos años y es lo único que te permite explicar por qué se ha podido llegar a un desenlace como este, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que bajo toda una serie de medidas, bueno, pues en primer lugar, como digo, ¿no?, cuando ya se enfrenta el gobierno de Nicolás Maduro a, bueno, un creciente descontento popular porque las medidas de Chávez son paulatinamente abandonadas, lo primero que hace es apoyarse sobre todo en el ejército, ¿no? Y el ejército incluso obtiene cuotas de poder muy importantes, incluso en las empresas que se abren
con las propias inversiones chinas, ¿no? Hay datos, por cierto, son datos que es cierto que los ha explotado en un determinado momento la oposición de derechas, la oposición de extrema derecha, y eso hacía que parte de estos sectores que defendían a capa y a espada al régimen de Nicolás Maduro y que decían que era la continuidad del régimen de Chávez lo negasen, pero hay que señalar que los primeros que denunciaron todas estas cuestiones fueron los propios revolucionarios. Fue la izquierda del propio lo que se llamó el chavismo crítico, fue la izquierda combativa y militante, que fue la primera que planteó que se estaban abandonando las expropiaciones, que se estaba empezando a reprimir a la izquierda. Por cierto, a muchos de los que pusieron el pecho en el 2002, en el 2004, que fueron todas las... cómo la movilización de las masas impidió otra vez todos los intentos de matar y de sacar a Chávez. Toda esa vanguardia, en el fondo, fue apartada, incluso en algunos casos, o en muchos casos reprimida, y lo que ocurrió, bueno, pues es que se le dieron toda una serie de posiciones de empresas, incluso directamente para gestionarlas, a sectores del ejército. Eso fue conformando un tipo de Estado donde buena parte de esa burocracia que ya había empezado a desarrollarse, que se había elevado por encima de las masas, se fusionó cada vez más con sectores de la propia burguesía y muchos de ellos incluso se convirtieron en capitalistas, ¿no? Había un término en Venezuela que acuñó el propio pueblo que era la boliburguesía, ¿no? De una manera pues reflejando también toda la rabia de cómo sectores que se proclamaban bolivarianos se habían convertido en capitalistas y en el fondo estaban sellando una alianza con la oligarquía tradicional, ¿no? Claro, a todo esto se unió, bueno, se crearon empresas gestionadas directamente por el Ministerio de Defensa para gestionar tanto en el sector petrolero como especialmente en la minería, que en un determinado momento, cuando empezó a caer la producción y los ingresos de PDVSA, se convirtió un poco en la alternativa para ir paliando, ¿no?, la crisis económica, de la mano también de las inversiones chinas y rusas, y eso le dio un poder muy importante a la cúpula militar, que fue uno de los sostenes durante todo este tiempo de Maduro. Claro, eso además... Con el argumento de que para resistir a las sanciones estadounidenses era necesario, se aprobó una ley que era la ley antibloqueo, que básicamente permitía que funcionarios del Estado y el gobierno, sin pasar por el Parlamento y sin que eso fuese público, podían llegar a acuerdos con empresas y con gobiernos de terceros países. Esto terminó de hacer que se crease una gran opacidad dentro del aparato del Estado, que esa fusión entre sectores de la burocracia y sectores capitalistas se estrechase todavía más, que hubiesen elementos de descomposición interna. Hubo escándalos de corrupción que implicaron directamente a dirigentes, bueno, ministros, a presidentes de PDVSA, lo cual obviamente minó todavía más la moral de las masas, ¿no?, y la confianza en qué tipo de gobierno, qué tipo de régimen estaba viendo, y también creó distintas camarillas, distintos grupos en lucha del poder. Claro, si no tienes en cuenta todo eso, no puedes entender cómo hemos llegado a la situación actual, ¿no? Es evidente, antes lo señalábamos, ante una ofensiva tan brutal como la de Trump, que ha dejado claro durante meses que era el dueño de la situación, bloqueando el espacio aéreo, como tú bien decías, tomando todo tipo de medidas, incluso secuestrando barcos petroleros rusos y barcos con destino a China, enviando un mensaje de fuerza muy claro y viendo que el mensaje que enviaban, como antes señalaba Juan Ignacio, China y Rusia, era muy distinto, eran declaraciones vagas de condena, ni siquiera se movilizaron, como en 2019, que se movilizaron bombarderos con capacidad nuclear a Caracas y asesores rusos, por lo menos para enviar un mensaje de ellos son nuestros aliados. La famosa alianza estratégica militar con Rusia se desmoronó y se quedó en la práctica en nada. Claro, en ese escenario pues es evidente que algunos de estos sectores que estaban ya muy alejados desde hacía mucho tiempo, que no tenían nada ya que ver con el legado de Chávez, que más bien eran los que se habían encargado de liquidar ese gobierno de Chávez, pues llegaron a la conclusión de que para su supervivencia, para mantener sus privilegios y sus negocios, no quedaba otro camino que sacrificar a Nicolás Maduro y que llegara a un acuerdo con el imperialismo estadounidense, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en estos momentos. Claro, y un punto clave que tú mencionabas también, claro, esa similitud con lo que fue el golpe de Estado orquestado desde Washington en el 2002, en ese momento también hubo un sector del ejército que se colocó de al lado de Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la gran diferencia ahora? Que no has tenido la insurrección popular para defender, ¿no?, al gobierno de Maduro en este caso. Claro, esto nos lleva a otro de los factores clave y que yo creo que también pues Estados Unidos ha tomado nota, que es la situación interna dentro de Estados Unidos, la propia descomposición interna. Nos encontramos ahora también en el momento de mayor reflujo del movimiento popular dentro del país y bueno, yo creo que es evidente que también pues esta contrarrevolución, todos estos elementos que ahora
Miguel explicaba, tras la muerte de Chávez, pues ha provocado también un hundimiento de las condiciones de vida, se ha impuesto la lucha por la supervivencia. Por eso, claro, ¿no? Como hay muchas falsificaciones, evidentemente, que la extrema derecha y la derecha intenta utilizar para desprestigiar y para tratar de borrar lo que fue la revolución bolivariana, pero nosotros, en fin, somos marxistas, hay que explicar la realidad tal y como es, porque si no, pues claro, ¿no? ¿Dónde están esas movilizaciones, por ejemplo, ¿no? para defender al régimen? Es evidente que todo eso no ha sucedido porque la situación es bien diferente. Sí, bueno, la verdad es revolucionaria, no es lo que decía Lenin, y muchas veces puede ser, pues, yo qué sé, doloroso, pues haber llegado a esta situación, ¿no? Pero yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, entender lo que es el proceso y también todo este proceso de auge del movimiento de masas y de caída que hemos tenido, que estamos teniendo ahora, ¿no? Y que se está, pues, teniendo un desenlace. Y yo creo que lo primero hay que partir de una idea importante, que es que las revoluciones las hacen las masas fruto de que no pueden aguantar la situación bajo la que viven, ¿no? Y la revolución bolivariana, el movimiento que encabeza Hugo Chávez, de ese movimiento de millones que se ponen de pie, tiene su origen en la miseria que generó el imperialismo y el capitalismo durante 50 años, bueno, en todo lo que es la historia del capitalismo en Venezuela, ¿no? Se pueden dar un montón de datos, ¿no? de la situación, pero yo me quedo, por ejemplo, con dos cuestiones que recuerdo. Por ejemplo, cuando Chávez hacía locuciones, muchas veces planteaba que en los años 80 aparecía de repente, sin saber cómo, se disparaba el consumo de comida de perros. Entonces se preguntaban cuál era el motivo de que la comida de perro se gastara tanta comida de perro. Entonces, claro, explicaban que el problema es que las familias trabajadoras en Venezuela la comida más barata que podían comprar para alimentar a sus hijos era la comida de los perros, ¿no? Entonces, imaginaos la situación a la que se llegaba, ¿no? O, por ejemplo, otra cuestión, en Venezuela, yo que sé, cosas que podemos ver en Occidente o en Europa Occidental, en España, atención primaria, ¿no? No existía atención primaria. Tú, si te ponías enfermo o ibas a un hospital que estaba completamente saturado, yo tengo un amigo allí en Venezuela que comentaba que una vez, en los años 80, a principios de los 90, un amigo suyo tuvo un accidente de tráfico en Caracas y intentó ir a un hospital, pero todos los hospitales donde podía ir eran privados para poder atenderle, y como no tenía tarjeta de crédito, tuvo que estar yendo por todo Caracas de hospital en hospital donde le pudieran atender. Hasta que al final se puso en contacto con él fue a buscarle, le dio su tarjeta de crédito y le pudieron atender. ¿Sabéis lo que le pasó a esta persona? Que perdió la pierna. Estos pequeños detalles, tú ves cuál es la situación de miseria horrible que había entre las masas, ¿no? Y eso es lo que da lugar a toda la explosión social y a que las masas pongan la confianza en el gobierno de Chávez, ¿no? Y evidentemente ese gobierno, al menos durante Vive Chávez, pues hizo toda una serie de concesiones pues, muy importantes, ¿no? Y no lo decimos nosotros, es que el Banco Mundial, por ejemplo, plantea que lo que es la pobreza disminuyó en Venezuela en prácticamente unos 20 puntos porcentuales, pasando de un 62 a un 32% de la población. En el mismo el índice Gini, que es el que mide la desigualdad en una sociedad, era el más cuando vivió Chávez era el más bajo de toda América Latina, ¿no? Y tú tienes que hubo toda una serie de avances incuestionables, ¿no? Los planes que elaboraba Chávez, que se llamaban misiones, hubo un montón de misiones para intentar acabar con esa pobreza. Por ejemplo, una de las más famosas y más polémicas fue la misión Barrio Adentro, para subsanar ese problema de la ausencia de una atención primaria. De hecho, no fue nada fácil porque la medicina estaba completamente privatizada, los médicos estaban completamente imbricados con ese negocio, y lo que hicieron y tuvieron que traerse médicos, decenas de miles de médicos de Cuba, para poder levantar Barrio Adentro, crear pequeños hospitales, centro de diagnóstico integral para atender a la población, y se atendió a millones de personas, ¿no? La alfabetización. Venezuela
a principios de este milenio en un país en el que había una parte importante de la población era analfabeta. Se hicieron las misiones educativas, la misión Robinson, la misión Rivas, en la que se alfabetizó a 1,5 millones de personas. De hecho, la UNESCO declaró Venezuela un país libre de analfabetismo, ¿no? Y así un suma y sigue, ¿no? Perdón, el salario en ese momento, es lo que iba a decir, el salario mínimo era el más alto, es el más bajo. El salario mínimo en 2012, cuando muere Chávez, que muere en 2013, era de $476. Ahora mismo el salario mínimo es de 130 bolívares al mes, unos 0,35 euros. O sea, es un dato que lo dice todo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se estima que la inseguridad alimentaria, hay 4 millones de personas en Venezuela que necesitan asistencia urgente y un 40% de la población tiene inseguridad moderada o severa de alimentación, de hambre. Y Cáritas Venezuela estima que de 8 de cada 100 niños evaluados sufren desnutrición aguda. O sea, ha habido un retroceso en estos años de gobierno de Maduro brutal de las condiciones de vida de las masas, ¿no? ¿Y cuál ha sido la causa, ¿no? Pues la causa ha sido, bueno, está el imperialismo norteamericano, que evidentemente ha jugado su baza, su papel para presionar, pero eso es a lo que se va a ver abocada toda la revolución. Entonces tenemos que ver cómo se puede conjurar ese peligro, ¿no? Y claro, desde el punto de vista del marxismo revolucionario, que nosotros nos reivindicamos marxistas, un punto clave es que la única fuerza sobre la tierra que es capaz de hacer la revolución y de llevar la revolución es la fuerza organizada de la clase trabajadora. Y no hay otra fuerza que lo pueda hacer encima. Solo esa fuerza organizada puede transformar y cambiar la sociedad. Si tú llegas a un momento en cualquier revolución en que tú pierdes ese norte, puede pasar todo tipo de cosas y la revolución se puede echar a perder. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Maduro no tan solo tiene la culpa de lo que ha pasado en la revolución, Nicolás Maduro. También fue toda la orientación política de Chávez durante la revolución, que hizo muy importantes reformas, llegó a expropiar empresas, trató de impulsar el control obrero, pero la política de Chávez tenía 2 patas débiles. La primera pata débil es que no expropió a la burguesía. No, expropió toda una serie de grandes empresas importantes, pero lo que es el poder de la clase capitalista seguía en pie en Venezuela. Y otro punto muy importante también, que tú no puedes hacer una revolución apoyándote en el aparato del Estado, aunque estés continuamente haciendo llamamientos a las masas a organizarte. Porque el aparato del Estado es un instrumento de la desigualdad capitalista. Entonces tú lo que tienes que hacer es romper, destruir ese aparato del Estado. Esa es una idea central que plantearon Marx y Engels y desarrollaron Lenin y Trotsky. Y eso no lo hizo Chávez en Venezuela. Y el segundo punto muy importante es que, lo ha comentado Miguel, que toda esta situación en Venezuela que tenemos ahora mismo ha tirado por la borda, ha destruido, ha planteado el colapso de la teoría de la multipolaridad. ¿Por quién nombró a Maduro? Fue Chávez. ¿Pero por qué le nombró? Porque era el ministro de Asuntos Exteriores. Porque era el hombre que tenía los vínculos con Irán, con China, con Rusia. Y Chávez creía, honestamente, pero de un modo equivocado, que eso iba a garantizar, esas alianzas iban a garantizar que Venezuela estuviera protegida en caso de una intervención. Y no ha sido así. De hecho, lo que ha sucedido ha sido lo contrario. Ha sido la penetración también ideológica. Ellos en el año 2012-2013 mandaron, el gobierno venezolano, a cientos de cuadros a China, a Rusia, a Vietnam, para copiar el modelo chino y ruso e iraní e importarlo a Venezuela. Y lo que has tenido pues, es un proceso en el que han ido sofocando, fruto de la crisis económica, porque a partir del año 2015... con la bajada del precio del petróleo, pues lo que es Maduro y el gobierno y lo que es este sector burocrático, lo que decide es que, mira, aquí los que van a pagar esta crisis no vamos a ser nosotros, sino que vamos a cometer toda una serie de medidas y que van a ser las masas lo que van a hacer esto, ¿no? De hecho, ellos lo que plantearon, por ejemplo, es la cuestión de recortaron prácticamente en el 2015
la mitad del presupuesto de Barrio Adentro. En 2014, Barrio Adentro recibió 12.399 millones de bolívares y en 2015 la mitad, 6.254 millones. Una disminución del 50% del número de recursos. Además, en un tema tan sensible como es que además era, o sea, incluso con todos los avances que tuvo Chávez, era deficitaria la sanidad. Fue un paso adelante, pero insuficiente. Y de hecho, lo primero que hacen es reducir a la mitad. Y así un suma y sigue que ha ido enajenando gradualmente el apoyo de las masas de la clase trabajadora venezolana. Y todos los recortes, además, unidos también a una represión creciente contra la izquierda, y la ¿no? Que levantaba Miguel, la voz tú tienes contra esto, eso. que tú recortas 6.000 millones de bolívares de Barrio Adentro, pero luego tienes que hay un proceso paralelo en que esta burocracia empieza a escapar al control y hay un saqueo completo del Estado. Hay un montón de ejemplos que se pueden seguir, están en la prensa, en Internet, pero el ejemplo más sangrante es el del presidente de PDVSA y ministro del Petróleo, Tarek Al-Sami, que es detenido porque desfalca 21.000 millones de dólares. 3 veces el presupuesto de Barrio Adentro. 3 veces el presupuesto de Barrio Adentro. El dinero que se tendría que haber destinado a renovar la industria petrolera para poder ponerla en marcha se ha volatilizado, porque nadie sabe dónde está. Hay informes que señalan que hay cerca de 500 millones de dólares en Estados Unidos, en cuentas bancarias en Estados Unidos. Y que bueno, pues es un dinero que no está allí, ¿no? Y luego, bueno, para terminar, yo pues solamente plantear la cuestión de bueno, pues que no tan solo ha sido golpeado por la derecha. Para mantenerse el gobierno de Maduro, lo que ha tratado ha sido también de intentar sofocar cualquier expresión a la izquierda, ¿no? Encarcelando a sindicalistas, impidiendo, por ejemplo, en las últimas elecciones que todo el descontento que había a la izquierda del PSUV en las elecciones de julio de 2025, que se viera, que tuviera un cauce, ¿no? De hecho, llegaron en la práctica a ilegalizar el Partido Comunista de Venezuela y todas las organizaciones. Lo que hacían no te ilegalizaban tal que así, sino lo que hacían era compraban a unos individuos que habían alguna vez militando, por ejemplo, en el PCB, el Partido Comunista de Venezuela, y les daban a ellos la boleta, digamos, en la autorización, como que ellos son los representantes legales del Partido Comunista de Venezuela. Y la dirección del Partido Comunista de Venezuela se la dejaba sin representación electoral, de tal manera que en teoría toda la oposición de izquierda eran partidos que estaban, pues, bueno, pues solamente bajo la órbita para impedir cualquier tipo de expresión. Y eso ha llevado, pues, a la situación de las últimas elecciones, de una desmoralización, de una desconfianza completa y, claro, la contradicción entre un discurso que hablas del socialismo y de la clase trabajadora, pero luego haces todo lo contrario, negocios, ningún tipo de medidas a favor de los trabajadores, y eso pues lleva, pues, a la situación que tenemos ahora. Claro, y además yo creo que también, pues, todo ese descontento, la desmoralización, la propia desconfianza de la clase trabajadora venezolana en el gobierno de Maduro, pues, en fin, Estados Unidos, antes de hacer una operación de esta magnitud, pues ha tomado nota también de todo esto y han metido bien el termómetro para saber, pues, en qué punto se encontraba la situación interna. Claro, como decíamos antes, Venezuela ha sido un país codiciado por los yanquis desde hace 2 décadas, pero bueno, el imperialismo, no esas notas que apuntaba antes Juan Ignacio, pues el imperialismo aprende también de su propia experiencia y tras repetidos fracasos intentando apoyarse en la ultraderecha venezolana para forzar un cambio de régimen, como pasó en 2019 con Guaidó, pues han aprendido de todo eso y han decidido cambiar de táctica. De hecho, el anuncio de Trump de que no sería María Corina Machado quien pilotara esta transición política en el país, sino Delcy Rodríguez, ha dejado a mucha gente descolocada, especialmente a los fanáticos de extrema derecha. Y yo quería preguntarle a Juan Ignacio a ver si podemos entrar más en esto, ¿no? Porque no es una cuestión secundaria ni tampoco es ninguna casualidad que, pues, ahora Estados Unidos se haya decidido apoyar en Delcy Rodríguez para estar al mando de estos cambios. Esta es la gran cuestión, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer, ¿no? Yo, de todas formas, antes de entrar a este punto, sí me gustaría subrayar algunas ideas, ¿no?, muy importantes que han apuntado Carlos y Miguel, que, por cierto, han estado durante muchos años en Venezuela, participando desde dentro en la revolución bolivariana, ¿no? Nosotros, como organización, como Izquierda Revolucionaria, nos implicamos absolutamente en el apoyo a la revolución venezolana y en el apoyo a la revolución bolivariana.
De hecho, tenemos una organización en Venezuela y nuestro deber internacionalista siempre ha estado muy claro en la barricada en la que nos hemos situado, ¿no? Hay que decir que la revolución bolivariana, que fue el nombre que adoptó, era una revolución socialista de carácter socialista. Quiero decir claramente que nosotros estamos en una discrepancia total con muchas organizaciones que se declaran trotskistas y que niegan este hecho. Creemos que es un gravísimo error. No tienen razón. Realmente quien conoce y quien ha participado en ese proceso es consciente de que estábamos ante una gran revolución social con unas raíces profundísimas, que la burguesía venezolana estuvo en una situación de pánico durante años, que el imperialismo recibió el golpe más importante en América Latina desde la Revolución Cubana, que la posibilidad de transitar hacia el socialismo y de que el proceso hubiera culminado exitosamente estaba ahí. Esas posibilidades existían, eran objetivas. Chávez representó en ese momento, ¿me entiendes? Bueno, pues a los sectores más avanzados, más dinámicos, más clasistas del pueblo venezolano. Chávez empezó como un nacionalista, un populista incluso podríamos decir, que tenía en mente, evidentemente, liberar a su pueblo de la miseria. De hecho, antes de presentarse como candidato presidencial, ¿no?, él había protagonizado un intento de golpe de Estado que le dio una gran autoridad, un gran prestigio, porque, como hemos visto en otros países atados y oprimidos por el imperialismo, en África, en Oriente Medio, en el norte de África, en América Latina, ¿no?, ese tipo de mandos intermedios que está contagiado, ¿me entiendes?, por el sufrimiento también de ese pueblo. De hecho, al principio incluso simpatizaba con la idea de la tercera vía de Tony Blair y tonterías por el estilo. Él mismo reconoció que estaba completamente equivocado, que con el imperialismo no se podía negociar, que había que ir a por todas. Y hay que decirlo con claridad. Y es una respuesta también a todos esos presuntuosos que hablan de socialismo y que hablan de marxismo en sus páginas web, pero que cuando ven evidentemente un proceso revolucionario delante de sus narices son incapaces de identificarlo como tal. Lo que tuvimos ahí fue un proceso que se orientaba claramente hacia la ruptura con las relaciones capitalistas de producción, que se orientaba claramente hacia la ruptura con el imperialismo. Chávez tuvo la valentía, y nosotros lo reconocemos, de hablar por primera vez de socialismo después del colapso del estalinismo y de la Unión Soviética. No solamente eso, está en público. Nosotros tuvimos una relación, evidentemente, con todo ese proceso, incluso una relación también política con Chávez. Chávez, en sus programas y en sus alocuciones, hizo algo que era inexplicable para muchos, ¿no?, que era citar textos de León Trotsky, la revolución traicionada, la revolución permanente, el programa de transición. Increíble eso. Un dirigente, como algunos payasos plantean, no, es que esto era un militar burgués que no tenía ninguna pretensión de transformar la sociedad. No tenemos nada que ver nosotros con ese tipo de grupúsculos y con ese tipo de sectas. No tenemos nada que ver con ellos. Ahí había un proceso revolucionario en marcha. Hasta tal punto fue así que ese proceso, cuando las masas evidentemente entraron en la acción en todos los frentes. Y uno de los frentes fundamentales fue el frente industrial. Ocuparon empresas, Inveval la primera, Sidor, un montón de sectores. Y Chávez respondió evidentemente a ese proceso de ocupaciones, planteando incluso las expropiaciones y la nacionalización. Hay que decir también que hubo grandísimos errores por esas sectas que se declaran trotskistas o izquierdistas, que tenían incluso el control en ese momento de la UNT, de la Unión Nacional de Trabajadores, que cuando Chávez llamó a la ocupación de las empresas y de las fábricas, como era un militar, estos individuos por prejuicios doctrinarios dijeron que no iban a seguir las instrucciones de un militar y dieron un gran espacio a la burocracia en ese momento. Pero ¿cómo no vamos a considerar las profundas reformas que fueron consecuencia de un movimiento revolucionario como Barrio Adentro, como la atención primaria, la atención sanitaria, la compra, el acceso a la vivienda en Venezuela nunca estuvo al alcance de la clase obrera como en todos aquellos años? Solamente mirar cómo las masas derrotaron el golpe de Estado del año 2002, como ese gobierno que había sido elegido cuando estaba siendo presentado en sociedad ante la oligarquía en el Palacio Presidencial, huyó, todo el mundo ahí huyendo, eso está retransmitido, está grabado, huyendo
ante las noticias de que se aproximaban los cientos de miles de personas de los barrios, de los cerritos, junto con los soldados de los cuarteles, a reinstalar a Chávez, por Dios, esos doctrinarios que cuando ven una revolución son incapaces de reconocerla. Nosotros sí, lo que decimos, y evidentemente esa es nuestra, en fin, nuestra crítica, y esa fue además, ese fue nuestro impulso, que la revolución tiene que completarse. Saint-Just, un gran militar de la Revolución Francesa, decía: si no eres capaz de completar la revolución, el miedo que has provocado en la clase dominante te la va a hacer pagar con sangre. Y evidentemente el problema fundamental fue, también hubo interferencias en ese mismo proceso. Había sectores del propio proceso que no tenían ninguna intención de perder su estatus y de perder sus privilegios. Hubo muchos asesores internacionales, aquí hay algunos españoles, que le decían a Chávez que no podía ir tan lejos. También algunos en Cuba le decían que no podía ir tan lejos, que no podía creerse que el socialismo era fácil. Dietrich, que le decía: no, podemos hacer trampa con la historia. En la medida en que tenemos petróleo, vamos a comprar el socialismo. Vamos a utilizar el petróleo para hacer reformas por arriba. Y evidentemente hay que decirlo también, el cerco ideológico que hubo en torno a todas estas estupideces políticas también pues tuvieron una cierta mella, ¿me entiendes?, en Chávez. Hay que decir también que el proceso de la revolución bolivariana había un proceso de revolución continental. Bolivia, Argentina, Chile, un montón de países, Ecuador, se vieron completamente sacudidos. Si hubiera habido partidos revolucionarios a la altura, no sectas miserables, al margen de las masas, y que les dan lecciones desde el estrado, sino organizaciones serias que se implican, que se integran en el movimiento tal como es el movimiento y evidentemente lo intentan ayudar a que saquen sus últimas conclusiones y avanzar hacia una política socialista, pues claro que sí, a lo mejor hubiéramos tenido unas circunstancias muy diferentes. Pero sí, obviamente, pues el proceso no cristalizó en una expropiación del capitalismo en Venezuela, a diferencia de lo que pasó en Cuba. Y no cristalizó tampoco en el derrocamiento del Estado capitalista y su sustitución por la gestión de los trabajadores de la vida política, de la vida económica y de la vida social. Y esa situación, evidentemente, no se podía mantener durante mucho tiempo estable. O oscilaba hacia un lado o oscilaba hacia otro. Y finalmente osciló hacia el lado más negativo. Y ese propio Estado, que evidentemente no se derrocó, sino que se fue fortaleciendo en la medida en que el Estado intervenía, evidentemente, en la economía y en las relaciones sociales, pues dio lugar al desarrollo y al surgimiento de una capa de funcionarios privilegiados, que obtenían privilegios dentro de las dificultades, pero que tenían privilegios y ventajismo. Y eso fue cristalizando paso a paso en sectores que se diferenciaban de las condiciones de vida de la clase trabajadora y que se fusionaron con sectores de la burguesía y que han hecho grandes negocios y que ahora están jugando un papel absolutamente negativo. Absolutamente negativo. No podemos obviar estas cosas, pero sí que quiero dejar claro que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esos grupúsculos ni con esas sectas que desprecian el proceso revolucionario más importante que ha habido en la América Latina, y me atrevería a decir que en el mundo, desde las grandes revoluciones del siglo pasado. No tenemos absolutamente nada que ver. Y es un punto muy importante. Sí, nosotros rendimos tributo a Chávez, porque fue un elemento honesto y muy valiente y muy decidido. Evidentemente, pues faltaron cosas. Y esas cosas son las que tenemos que suplir. Y esas cosas también es cierto que algunos pensaban que no iban a tener tanta importancia en un país tan rico, que sortearíamos estas dificultades mediante este tipo de atajos. Y al final, pues la realidad se ha impuesto. Y esto retrae al punto central. ¿Cómo se va a entender lo que ha pasado en Venezuela sin que un sector del alto aparato, o sea, del aparato del Estado, no haya llegado a la conclusión de que el régimen no tiene ningún futuro? Y claro, el imperialismo norteamericano saca una conclusión. Una conclusión, o más bien ha retomado las conclusiones que ya en un momento determinado había sacado de la experiencia histórica. Y es que es mejor dinamitar el régimen desde dentro, contando colaboración desde dentro, que dinamitarlo a través de un asalto frontal. El problema es que el imperialismo norteamericano... Como claro, que destruyeron el aparato del Estado. Pero fíjate, en un momento determinado, sí. En un momento determinado, si el imperialismo hubiera sido sustituir al actual aparato del Estado por otro aparato del Estado nuevecito,
construido sobre la base de los sectores más ultraderechistas y racionales como María Corina Machado, que están en plena sintonía con Trump, para ellos hubiera sido perfecto, pero claro, eso no era posible. Claro. Lo han intentado. En el último periodo, los intentos contrarrevolucionarios y golpistas de los norteamericanos han sido numerosísimos. Juan Guaidó fue su última experiencia. ¿Y cuál ha sido? ¿Cuánto dinero invirtieron en este pringao? Muchísimo. Se cerraron más. Pedro Sánchez lo ha dicho, no hemos reconocido al régimen de Maduro, no hemos reconocido la victoria electoral de Maduro, pero se ha reconocido a Juan Guaidó. Se autonombró presidente. Que se autonombró presidente. Claro. Es alucinante esta socialdemocracia internacional. Pero claro, Juan Guaidó, con todas sus guarimbas, con todas sus movidas, fracasó estrepitosamente. Todos los intentos de romper la cúpula militar desde dentro ha fracasado. Entonces, es curioso que quienes han asesorado, como Richard Glanell y otros, ¿me entiendes? Elementos de la CIA, agentes, en fin, de inteligencia, han dicho, mira, esto no es viable. Esto no es viable. Entonces, ¿qué opción han sacado? Pues la del PQS. La opción PQS. La variante PQS. Porque claro, ¿os acordáis de Gorbachev? Mucha gente seguramente no se escuchará ni le sonará quién es Gorbachev o quién es Yeltsin. Pero Gorbachev era secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y Boris Yeltsin era secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en Moscú. Y cuando el régimen stalinista en la Unión Soviética ya entró en barrera completa, precisamente por el hundimiento de las condiciones económicas, la burocracia que se convirtió en un absoluto tapón y freno para el desarrollo de las fuerzas productivas, algo que también objetivamente está pasando en Venezuela, pues un sector del aparato del Estado soviético, del propio régimen, dijo, esto no funciona. Claro. ¿Cómo perpetuamos nuestros privilegios? ¿Cómo perpetuamos nuestra posición dirigente dentro de la sociedad? Pues no nos queda más remedio que llegar a acuerdos con el imperialismo norteamericano. Y así fue. Una descomposición interna provocada por el descontento social y la ruina económica, y el imperialismo la utilizó para desmontar ese régimen desde dentro, con la colaboración de los dirigentes comunistas de la época, que Gorbachev era presentado en 1985 como el Lenin, que iba a regenerar y a reformar la Unión Soviética. Todos los que hoy hablan de China y de Rusia como nuestra alternativa, en 1985 aplaudían con las dos orejas a Gorbachev. Puedo dar una larga lista de nombre de estos individuos que pululan en las redes sociales, que lamían las botas de Gorbachev. Luego, claro, Gorbachev fue el enemigo número uno. Pero claro, el tema fundamental es que los americanos aprendieron. Por cierto, y los chinos también aprendieron de esa experiencia también, por lo que los americanos no pilotaran la transición al capitalismo en China, sino para que fueran ellos mismos los que lo pilotaran. ¿Y qué tenemos ahora mismo en Venezuela? Pues tenemos ahora mismo en Venezuela algo alucinante. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Maduro, designada por el imperio para acometer y pilotar las reformas necesarias que hay. Pero es que Delcy está hablando de un discurso antiimperialista. Y Gorbachev en 1989 hizo un referéndum, o 90, hizo un referéndum para el mantenimiento de la Unión Soviética, que lo ganó con un 70%. Y un año después, él fue el que desmanteló la Unión Soviética con Boris Yeltsin. Entonces, una cosa son las declaraciones para el consumo interno y otra cosa es los hechos objetivos. Delcy Rodríguez libera a presos políticos como una muestra de buena voluntad. Y Trump ha dicho que, bueno, ya veremos las elecciones, que desde luego María Corina Machado no va a ser su candidata y que a lo mejor las elecciones no se producen en 2 o en 3 años. Entonces hay un quid pro quo, es decir, yo doy, tú me das, y así vamos, haciéndonos concesiones mutuas. Y la reunión del otro día en la Casa Blanca con los grandes gerifaltes de las petroleras americanas y extranjeras, entre ellas el espectáculo bochornoso que nos regaló José Luis Imaz, ¿me entiendes? Presidente delegado CEO de Repsol, en fin, babeando ante el amo, pues son muy claras también. Claro que sí, claro que sí. ¿Y cuál es la actitud de Delcy Rodríguez? Pues que yo soy la presidenta de Venezuela. Claro que tú eres la presidenta de Venezuela, bajo la tutela colonialista en este momento. Y el problema de Trump, el problema es que no hay ningún plan para llamar a la rebelión, ni para llamar a tomar las empresas, ni para llamar a tomarlas... Nada, no hay nada. Y por cierto, este es un punto fundamental, porque lo único que puede oponer una resistencia eficaz a la intervención imperialista es la rebelión de las masas, es la lucha de masas. Y
lógicamente, al final, hay que tener ojos en la cara para ver que esto no está ocurriendo. Veremos. No se puede plantear una perspectiva acabada de un proceso absolutamente inacabado y que tiene contradicciones y que tiene complejidades. ¿Que hay un sector del aparato madurista que está completamente en contra? Indiscutiblemente. Diosdado Cabello se estará en contra, pero Diosdado Cabello, aunque se presenten las imágenes con una guardia de corps muy amplia, con fusiles de asalto, sabe que a Maduro, su guardia de corps la eliminaron y la asesinaron en cuestión de minutos. O sea, que es un tío que puede también, está la cuerda floja, porque las fuerzas dominantes del aparato del Estado no están con la revolución bolivariana, están con la restauración del viejo orden. Claro, y yo concluyo con esto. Y a María Corina Machado de la León les han dicho, mirad, ¿qué queréis, fusilarles? Pues si queréis fusilarles van a responder también. Y va a haber un baño de sangre. Por tanto, os tenéis que esperar. Tenemos que ver cómo componemos un acuerdo y cómo componemos una nueva oposición. Y por supuesto, Trump intentará convocar elecciones para ganarlas. No va a convocar elecciones para perderlas. Mientras va introduciendo poco a poco. Y está contando con la colaboración. Claro, colaboración. Parece insólito, ¿no? Pero estamos en un mundo en el que este tipo de realidades se imponen. Y por cierto, todo esto con China emitiendo comunicados de desagravio y Rusia no sé ya, vamos, ¿entiendes? Igual que hicieron en el Consejo de Seguridad de la ONU cuando se abstuvieron y dieron vía libre al plan de paz farsa de Netanyahu y de Trump. Pues exactamente lo mismo. Solamente la clase obrera internacional solamente puede confiar en las masas, puede confiar en las masas venezolanas y sobre todo en las masas de Estados Unidos para poner en su sitio a este reaccionario, a este fascista, a este individuo que además se comporta como Hitler y se comporta como Mussolini, que decían que era un outsider. Sí, toma ahí. Que no se iba a meter en la política exterior del mundo. Pues ahí lo tenemos. Claro, sí, de hecho, decías tú, ¿no? Parece insólito, pero estamos en un momento en el que también la pugna interimperialista está llegando a una tensión tan grande que lo que parece insólito se convierte en realidad. Y yo creo que, bueno, establecer una perspectiva acabada de lo que puede ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses, pues es muy imposible, sino que lo fundamental también es analizar las tendencias de fondo que han abocado al momento, que han llegado al momento actual. Trump es evidente que ha dado un golpe muy serio en Venezuela, tiene en mente pues establecer una administración colonial, como ahora explicaba Juan Ignacio, y eso, y lo importante es comprender y levantar un programa antiimperialista de clase revolucionaria en América Latina, en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, bueno, yo quería que acabáramos un poco haciendo unas últimas reflexiones finales sobre este punto, sobre cómo levantamos ese programa, sobre si es posible derrotar a Trump. Entonces, bueno, si te parece, Miguel, empiezas tú. Pues yo creo, ahora se explica, vamos, viendo, ¿no? Yo creo que hemos dado un buen repaso a lo que fue la Revolución Bolivariana y claro, y es que un primer punto que ha permitido, como aquí se explicaba, no solo en Venezuela avanzar, sino la marcha triunfal que lleva Trump en este año en el continente, ¿no? Digo, porque han ganado las elecciones ahora mismo en Chile, poniendo a un pinochetista al frente después de también un proceso revolucionario que fue frenado por su propia dirección, por un gobierno de izquierdas, bueno, por todo el proceso constituyente, que en la práctica lo que significó fue, en un momento donde tú tenías a las masas queriendo seguir el camino de Venezuela, queriendo llevar adelante transformaciones decisivas, tomar el control de las fábricas, cambiar las condiciones, plantear, no, tenemos que cambiar primero la Constitución, tenemos que llegar a un acuerdo con los capitalistas para convocar un nuevo proceso constituyente y ya veremos en el futuro. Y el resultado lo tenemos ahora, ¿no? O sea, el resultado ha sido permitir cómo las fuerzas de la extrema derecha se reorganizan y cómo, de la mano del imperialismo, dan el asalto al poder con Cast. Antes vivimos las derrotas en Argentina, Bolivia, es decir, Ecuador antes, ¿no? Y, o sea, muchos de esos países que fueron, que formaron parte de esa oleada revolucionaria, pues efectivamente han sido desmantelados, producto de que una idea que en el fondo toda la izquierda institucional en Venezuela en primer lugar, en América Latina e internacionalmente asumió, en contra de lo que nosotros planteamos, que el problema de la revolución, es decir, que la revolución bolivariana
consiguió avances muy significativos, consiguió elevar los niveles de vida y lo que faltó fue precisamente completarla. El análisis que ha hecho toda esta reforma, todos estos sectores de la izquierda institucional, es el opuesto. El problema es que Chávez fue demasiado lejos. En el fondo, incluso, en petit comité, en privado, muchos de ellos te decían que Chávez, para ellos Chávez estaba loco. O sea, Chávez era un temerario que había hecho algo y en el fondo culpaban de la crisis en Venezuela, del conflicto con el imperialismo, de las sanciones, del sabotaje, a los errores de Chávez. ¿Cuáles eran los errores de Chávez? Haberse basado en las masas, haber hecho lo que las masas querían, que era desafiar a la oligarquía y haber tomado el control de toda una serie de empresas. Claro, eso es lo que te ayuda a entender por qué elementos que supuestamente vienen de la izquierda, Boric en Chile, en fin, podríamos citar varios. Petro incluso con un discurso más combinando el antiimperialismo, pero qué diferencia tan brutal con Hugo Chávez, ¿no? Lo hemos visto ahora. El otro día reconociendo expresamente, que en el fondo estaba reconociendo una entrevista absolutamente escandalosa, que Trump le había amenazado, que le había dicho que el siguiente en la lista como desafiase al imperio era él, y diciendo, bueno, en realidad yo lo que le dije es que veíamos las cosas muy parecidas y que había que hacer una transición en Venezuela como la que se está haciendo, ¿no? Y ese es el problema. En el fondo eso es lo que ha permitido avanzar a Estados Unidos, es ese tipo de dirigentes que a las primeras de cambio renuncian a lo que le han prometido a las masas, renuncian a lo que las masas esperan de ellos y dicen amén a lo que dice el imperialismo. Precisamente el ejemplo, el camino para cómo resistir a todo esto es, como aquí se ha dicho, en primer lugar, retomar lo que fue la revolución bolivariana, es decir, en el sentido de enfrentarse a la oligarquía, de basarse en la movilización de las masas y de que solo la organización de las masas puede desafiar al imperio. Yo recuerdo una cita, no la recuerdo textual, no la tengo a mano, una cita de Hugo Chávez, que en algún momento le preguntaban, ¿no?, cuando había todos estos... si la alianza con China, con Rusia, con Irán, si estaba preparando una bomba atómica, ¿no? Y Chávez decía que la bomba atómica de la revolución bolivariana era el apoyo del pueblo, ¿no? Que no había bomba más destructiva que el apoyo del pueblo. Y esa es la realidad, ¿no? Eso fue lo que impidió durante 20 años, una y otra vez, el avance de las fuerzas contrarrevolucionarias. Por cierto, es lo que hemos visto ahora también con la rebelión global contra el sionismo en los últimos meses. Solo el levantamiento de las masas, la movilización, es lo que puede derrotar al trumpismo, bueno, como máxima expresión, y al sionismo como máxima expresión de este ascenso de la ultraderecha global y de la barbarie capitalista e imperialista. Bueno, pues en la misma línea, bueno, es evidente que caminamos hacia un planeta en el que la lucha de clases, lejos de atemperarse, se va a intensificar en todos los planos. No solamente está habiendo un auge importantísimo de la extrema derecha, que alimenta todas estas intervenciones imperialistas, también en el otro lado. Estamos viendo movilizaciones masivas de la clase trabajadora y de la juventud y radicalización a la izquierda extraordinaria, aunque esto se oculta por los grandes medios de comunicación. Hemos visto huelgas generales en Italia contra genocidio en Gaza, hemos visto un movimiento multitudinario en el Estado español, además muy avanzado, en Gran Bretaña, hemos visto, en fin, el levantamiento social también en Francia, hemos visto también ahora mismo, por ejemplo, está habiendo grandes movilizaciones de masas en Bolivia y sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos, el frente interno, el enemigo interno de Trump es muy poderoso. La clase trabajadora estadounidense, la juventud estadounidense está enfrentando a Trump de una forma decidida. La movilización de No Kings, millones de personas, pero ahora con el último asesinato de la Gestapo, de la policía neofascista, decían, ¿dónde están los Proud Boys? ¿Dónde están los SA? ¿Dónde están las SS? De los fascistas. Pues mira, ahí los tienes todos. Todos están metidos dentro del ICE. Son exactamente lo mismo, además actuando con la misma impunidad. Esto ha provocado una reacción por parte de las masas extraordinaria. Nosotros lo que decimos es que no hay terceras vías, no hay alternativas intermedias. O sea, aquí lo que nos estamos jugando evidentemente es todo. Hay que derrocar el capital, hay que derrocar el sistema. Y hay que hacerlo... mediante, lógicamente, la defensa de una política revolucionaria socialista. Hace falta una salida socialista a esta crisis, al imperialismo, a sus guerras, al militarismo, a los recortes perpetuos contra la clase trabajadora, a los recortes sociales perpetuos contra la clase trabajadora, a este giro brutal, autoritario, bonapartista, absolutamente, en fin, extraordinario, que además es generalizado en todo el planeta. Y hay que construir una poderosa organización revolucionaria en el Estado español, en Estados Unidos, a nivel mundial. Hace falta, lógicamente, retomar las ideas del marxismo, las ideas de Marx, de Engels, de Lenin. Hay que construir una poderosa internacional revolucionaria comunista, sí, claro que sí, con agrupamientos que ya existen, evidentemente, y con otros, y con diferentes corrientes que están entendiendo que en estos momentos no hay solución.
Claro. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, claro, esto no va a venir por generación espontánea. No solamente la cuestión de la lucha de masas, es que la lucha de masas tiene que tener una orientación y tiene que estar basada en ideas, en un programa, en una política. No queremos una lucha de masas para gestionar migajas. No queremos una lucha de masas instrumental para que gente como Borg, ¿me entiendes?, lleguen al poder y luego hagan lo que han hecho. Lo que queremos, evidentemente, es desarrollar un movimiento de masas potente, saber que la fuerza de la clase trabajadora es lo decisivo, pero tiene que estar orientada sobre la base de un programa revolucionario para conquistar una salida socialista, porque si no, todo ese potencial, evidentemente, se malogra. Entonces, la coyuntura, la disyuntiva es precisamente esa, ¿no? ¿Carlos? Pues bueno, yo creo que en aquella época, yo creo que hace unos años, incluso en Venezuela, también se planteaba la idea esta de que otro mundo es posible, pero con el socialismo. Y evidentemente, si en aquella época era correcto, pues hoy en día pues todavía más, ¿no? Yo creo que el principal legado de la revolución bolivariana pues es pues toda esa experiencia histórica de los años del gobierno de Chávez, que son una inspiración para las luchas del futuro, ¿no? Lo hemos comentado, ¿no? La irrupción de las masas, la lucha por el control obrero, el entusiasmo revolucionario que tú tenías, ¿no? Y aprender de todo eso. Yo creo que para la nueva generación lo fundamental pues, es aprender de todos los avances, de todos los... de toda la lucha que hubo por aquel entonces, comprender cuáles fueron sus limitaciones. ¿Para qué? Para lo fundamental, que es para... Aunque ahora tengamos esta oleada por parte de Trump y la extrema derecha, pero inevitablemente más tarde o más temprano eso va a implicar pues, estallidos y luchas revolucionarias en todo el mundo, ¿no? Entonces, sacar las conclusiones, lo positivo, todas las lecciones de la revolución bolivariana para aprender de ella y que el siguiente asalto contra el capitalismo pues, sea victorioso. Exacto, y para que el futuro lo encaremos con todas estas lecciones aprendidas. Yo creo que es evidente que no existe ninguna salida bajo el capitalismo, bajo el imperialismo. La solución pues, no son ni pactos con la derecha ni con las burguesías progresistas, ¿no? Que nos siguen planteando que existen, inexistentes por otra parte, correcto, sino pues eso, la lucha de masas, la lucha de clases, la lucha por expropiar a la burguesía y en el fondo pues, por el socialismo y para que pues, la vida sea digna de ser vivida y no sea pues la represión que estamos viendo contra la rebelión que se ha levantado en Irán o en fin, el genocidio en Gaza o tantas y tantas atrocidades que vemos todos los días en televisión y que sufrimos pues los trabajadores y los jóvenes en carne propia. Yo quiero agradeceros la exposición, el capítulo, creo que va a generar sin duda mucho interés a toda la gente que nos escucháis. Muchas gracias por venir, esperamos veros en próximos episodios y nada, y a quienes nos escucháis, muchas gracias por estar aquí. Vamos a seguir haciendo en todo este año seguro 2026 muchos más capítulos, vamos a tener un año seguro de muchas manifestaciones, de mucha lucha, de mucha organización, de mucho debate y para eso también pues os llamamos a todas y a todos a uniros a Izquierda Revolucionaria si estáis de acuerdo con todos los planteamientos que estamos haciendo aquí para levantar una organización revolucionaria, una organización que luche contra el imperialismo, que base su acción en una política de clase socialista comunista. Así que nada, podéis seguir también todas nuestras declaraciones sobre Venezuela, Irán, sobre muchos otros temas en nuestra página web izquierdarevolucionaria.net y también por ahí pues podéis dejarnos vuestro contacto si os queréis unir a la organización. Así que nada, dejamos aquí el episodio y ya nos vemos en los próximos. Chao.